Bueno, en este video voy a continuar con la parte de equilibrio químico y vamos a hablar del principio de Le Chatelier. Bien, Le Chatelier fue un químico súper importante, bien, porque justamente el principio que él establece rige los equilibrios químicos, bien, y me permite a mí predecir hacia dónde un sistema puede evolucionar. El principio de Le Chatelier lo que dice es que si un sistema que está en equilibrio es perturbado digamos, de una manera externa, ese sistema tiene la tendencia de compensar esa perturbación desplazando el equilibrio hacia un sentido o hacia el otro sentido, es decir, hacia los reactivos, hacia los productos, de manera tal que compense ese cambio y la constante de equilibrio siga valiendo lo mismo, es decir, siempre haciendo que el equilibrio permanezca, ¿bien? Pero va a permanecer desplazado hacia un lado o hacia el otro y el valor de la constante va a seguir siendo el mismo. Eso es fundamentalmente lo que dice el principio de Le Chatelier. Ahora, bien, acá, bueno, esto es más o menos lo que yo les comentaba, ¿bien? La perturbación, la tensión, para tratar de disminuirlo. Y tenemos tres maneras de justamente producir un cambio en un sistema. Bien, puede cambiar la temperatura ya veníamos hablando hace rato que la temperatura modificaba justamente el equilibrio. La presión o de los reactivos o de los productos y las concentraciones. O sea, tenemos temperatura, presión y concentración. Son los factores que pueden alterar los equilibrios. Bien, algo más que puede alterar los equilibrios es el pH. Bien, pero el pH estaría, bueno, dentro de las concentraciones, ya vamos a ver por qué, y lo vamos a ver principalmente cuando veamos equilibrio de solubilidad. Bueno, eso sería un sistema que está en equilibrio. Los reactivos y los productos están en igual concentración. Más que igual concentración, las velocidades están igualadas, como ya habíamos dicho, pero si nosotros, por ejemplo, sacamos productos, bien, sería como sacar de este lado, del lado que estoy marcando acá con el cursor, va a haber una tendencia en la cual el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, justamente hacia este lado, para restablecer ese equilibrio. Bien, ahora, si nosotros agregamos más reactivos, es decir, ponemos más de esto va a tener tendencia a ascender, es decir, la cantidad de productos va a aumentar para que permanezca en equilibrio justamente este sistema. Ahora, vamos a empezar a mirar ejemplos. Ejemplos. Nosotros tenemos acá monóxido de carbono con hidrógeno que reaccionan entre sí para producir metano y agua. ¿Qué sucede si nosotros sacamos el vapor de agua? Empezamos a sacarlo, o sea, sacamos esto de acá. Eliminamos el vapor de agua de acá, esto, esperen que estoy dibujando horrible, ahí está. ¿Qué pasa si esto nosotros hacemos que se vaya del sistema? Nosotros hacemos que esto se empiece ahí. Entonces, si esto se va, para compensar el cambio, como estoy perdiendo cantidad de esto, el sistema va a desplazarse, o sea, el sistema va a desplazar el equilibrio hacia justamente los reactivos. Hacia allá es hacia donde va a desplazarse el equilibrio. Ahí está, ahora sí. El equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Dije mal, no es hacia los reactivos, es decir, los reactivos se van a transformar en productos. Bien, hacia allá se ve desplazado. ¿Por qué? Porque estoy sacando productos. Entonces, para compensar el cambio, van a reaccionar más estos para que se vuelva a compensar la cantidad de agua que estoy perdiendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros con la Q? Bueno, si nosotros tuviéramos los datos, cuando calculemos la Q nos vamos a ver que la Q es menor que la K, o sea que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, y eso era algo que ya habíamos dicho. Bien, ahora, vamos a pensarlo en otro ejemplo. Ahora, observemos lo siguiente. Nosotros tenemos esto, es una ecuación general, y habíamos dicho, el cociente de reacción, ya habíamos dicho lo que sucedía. Esperen que acá se fue lo que pasó, que se volvió hacia atrás. Y acá tenemos un ejercicio, que es lo que a mí me interesa, porque ustedes el día de mañana salgan cuando salgan de la escuela, esto es lo que le van a preguntar, lo que le van a tomar. Entonces,
Dice, a 25 grados Celsius, o sea, ya me está diciendo la temperatura a la cual se está estableciendo este equilibrio, la constante de equilibrio es 87.5. Para la descomposición del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Todo está en estado gaseoso, o sea, es todo un sistema de gases. Todo un sistema gaseoso. Bueno, acá tenemos, ¿qué concentración existirá para cada especie en el equilibrio si se inicia solo con una concentración 2 molar de pentacloruro de fósforo? Es decir, estamos partiendo a partir de una concentración 2 molar de esto. Bien, la constante de equilibrio, acá la tenemos escrita, producto sobre reactivo, los productos y los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, la concentración molar. Bueno, acá tenemos, condición de inicio. Pentacloruro de fósforo tenemos 2 molar, y de esto no tenemos nada, porque obviamente como estamos en el inicio no se formó nada de esto, no hay nada. Ahora, en el equilibrio, yo voy a tener que el pentacloruro de fósforo algo se gastó. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración disminuyó. El problema es que no sabemos cuánto disminuyó. Y de tricloruro de fósforo, lo que nosotros tenemos es que teníamos nada, y lo que se consumió de pentacloruro de fósforo fue lo que se transformó para dar tricloruro de fósforo. Es decir, que lo que yo tenía, que era nada, más lo que se transformó de tricloruro de fósforo, ahora lo voy a tener en forma de tricloruro de fósforo, no de pentacloruro. Y lo mismo va a pasar con el cloro. Es decir, que lo que se consume es lo que se transforma en los productos. ¿Bien? O sea que yo voy a tener como concentración molar 2 menos X. Y como concentración molar de tricloruro de fósforo voy a tener X. Y de cloro diatómico también. Ahora, si nosotros reemplazamos esto en la constante de equilibrio, me queda, en la constante de equilibrio era 87.5. Tricloruro de fósforo era X, por esto también que es X, dividido 2 menos X. O sea, que me terminan quedando lo siguiente. Bien, fíjense que lo que yo hice fue pasar esto para el otro lado multiplicando. Paso para este lado multiplicando y me queda que esto es igual a X cuadrado. Acá podría aplicar propiedad distributiva, 87.5 por 2 y 87.5 por menos X. Entonces, obtengo una ecuación de segundo grado, como tengo acá. Bien, que lo que hice fue pasar esto para el otro lado restando y esto para el otro lado, que me queda todo esto positivo y esto negativo. Bueno, ¿qué hago ahí? Hago la cuadrática, despejo, bien, como ustedes ya saben, y resulta ser que los valores que obtengo son estos que están acá. Fíjense que hay un valor que es negativo y un valor que es positivo. Entonces, obviamente no puedo tener una concentración que me dé negativa, entonces me quedo con el valor positivo. Bien, ahora ustedes me pueden preguntar, profe, ¿qué pasa si los dos valores me dan positivos? Porque puede suceder que haya dos valores positivos. Bueno, reemplacen en uno, prueben con uno, después reemplacen con el otro, y fíjense que va a haber uno que ustedes solitos se van a dar cuenta que no tiene lógica, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan el reemplazo les va a dar una concentración negativa. Entonces, ese es el que no va. Cuando hagan el reemplazo con el otro, les va a dar una concentración positiva. O sea que ese sí sería el correcto. Eso se los aclaro por las dudas que les toque. Dos valores que son positivos los dos. Cuando yo tengo dos valores y uno me da positivo y el otro negativo, el que descarto es el negativo automáticamente. ¿Bien? Bueno, vamos a observar. Despejo, ya habíamos hecho la concentración de equilibrio, y acá yo reemplazo por el valor que yo obtuve de X, y resulta ser que lo que me termina quedando en el equilibrio de pentacloruro de fósforo es 0.044. Quiere decir que pasó de 2 a 0.044, o sea que se gastó bastante, se consumió bastante en pentacloruro de fósforo. Y de tricloruro de fósforo yo tenía 0, y fíjense que ahora se transformó en 1.956, o sea que bastante, pasé de 0 a este valor, que es casi el 2 que yo tenía de pentacloruro de fósforo, que era el reactivo. O sea que esta constante es grande, está alejada del 1, fíjense que era lo que habíamos charlado, o sea que prácticamente, no todo, pero prácticamente todo el reactivo se transformó en producto, y acá lo podemos ver. Fíjense cómo cambió. Estos 2 molares que yo tenía, este valor 2 molar que yo tenía, prácticamente que pasó acá. Bien. Bueno, eso para que entiendan cómo se hace un ejercicio. Acá tenemos otro ejemplo. Kc tiene un valor de 0.86 para la reacción en fase gaseosa. Esta que tenemos acá. La composición del yoduro de hidrógeno. ¿Hacia dónde se desplaza el reactivo si se tiene? Y acá me empieza a dar datos. Me dice que nosotros tenemos todos estos datos.
Entonces la pregunta es, primero, ¿está en equilibrio esto? Eso es lo primero que nosotros tenemos que plantearnos. Si nosotros ya tenemos el valor de la constante de equilibrio, sabemos que es 0.86. Tendremos que usar QC, o sea, tenemos que usar la Q, el cociente de reacción. El cociente, recordemos que es para saber si está en equilibrio o no está en equilibrio. Entonces, nosotros aplicamos el criterio de Q y decimos, si la K es 0.86 cuando está en equilibrio, Q, vamos a ver cuánto vale con estas condiciones. Entonces, yo acá reemplazo, fíjense que 1.25 era el yoduro, que es el producto, elevado al cuadrado, sobre 0.4 por 0.6, que son estos valores que tengo acá. Y resulta ser que la Q es 6.5, o sea que es mucho más grande que la K. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando la Q es más grande que la K, la reacción tiende hacia los reactivos. ¿Qué quiere decir? Que se me van a estar formando reactivos, en este caso. Todavía no se alcanzó el equilibrio, no estamos en el equilibrio. La Q tiende hacia los reactivos. Recordemos que, ¿cuándo alcanzamos el equilibrio? Cuando la Q es igual a la K. Bueno, en este caso no es igual. Entonces todavía el equilibrio no se alcanzó. Por eso los reactivos, necesito que se formen más reactivos, es decir, cuando la reacción tiende hacia los reactivos, cuando se alcanza la situación de equilibrio, ahí voy a poder decir que la Q es igual a la K. Pero en estas condiciones, con estos valores de concentraciones molares, tiende que evolucionar hacia los reactivos para que se alcance el equilibrio. Bien, bueno, miremos acá. ¿Cuáles serán las concentraciones cuando se logre el equilibrio? Bueno, vamos a ver. Esto está hablando ahora sobre el mismo ítem. Nosotros habíamos dicho, inicialmente teníamos estos valores, que son los que ya me había dado el problema en la diapositiva anterior. En el equilibrio, ¿yo qué tengo que decir? Bueno, si yo parto de estos valores, bueno, ¿qué valores voy a tener cuando alcance el equilibrio? Bueno, la situación es la siguiente. Yo tengo 0.4 inicialmente de hidrógeno. Es decir que yo voy a tener, como está tendiendo hacia los reactivos, tengo que sumarle algo más, porque se me tiene que formar más reactivo. Lo mismo me ocurre con el yodo. Entonces tengo que sumar un valor que no sé cuánto es lo que quiero averiguar. Pero acá, observen bien, al 1.25, como es él el que se tiene que transformar para darme más reactivo, le tengo que restar el valor de la X. Pero acá esta X tiene un 2. Y ese 2 está dado por este 2 que está ahí en el número estequiométrico. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que este 2 es esto que yo tengo acá. Bien, eso es muy importante. Si ese 2 no hubiera estado, ahí sería solamente menos x, pero como tengo ese número estequiométrico, entonces tengo que tener en cuenta justamente ese 2 que va a multiplicar a, a la incógnita, que yo no sé cuánto es lo que se estaría transformando, es decir, cuánto yo estoy aportando a la concentración de los reactivos y cuánto yo estoy sacando de los productos para que justamente se establezca el equilibrio. Bien, entonces, vamos a pensar un poquito esta situación. Esperen que voy a salir de acá. Vamos a ver qué sucede si yo reemplazo en la K. Recordemos que acá no puedo usar el valor de Q, porque yo quiero ver en el equilibrio qué sucede. Entonces tengo que usar el valor de la constante de equilibrio. Hago producto sobre reactivo. Bien, recordemos que el producto sigue siendo este. Los reactivos son estos. Hago todo el reemplazo. Acá ya se transformó directamente en una ecuación cuadrática. Despejo, averiguo, fíjense cómo me queda, pero tiene que quedar algo así. Esto pueden probarlo después ustedes, a ver cómo vienen ustedes en la cuestión algebraica para poder hacer bien las ecuaciones. Y acá obtengo los dos valores de x. Fíjense que los dos valores son positivos, como habíamos charlado recién, entonces los dos pueden ser posibles. Bueno, cuando yo reemplazo, observamos qué sucede. Fíjense que me está dando un valor negativo acá, entonces como no me puede dar una consideración negativa, entonces se rechaza la x1. ¿Con cuál me quedo? Con la x2. Entonces, ¿qué es lo que obtengo acá? Obtengo que el hidrógeno, el yodo y el yoduro de hidrógeno tienen estos valores en el equilibrio. Esto es lo que a mí me quedaría partiendo de las condiciones iniciales, que eran 0,4, 0,6 y 1.25. Cuando se alcanza el equilibrio, con estos valores, obtengo estos valores. O sea, en el equilibrio obtengo estos valores y estaría partiendo, no estando en el equilibrio, estaría partiendo con esto. Bien, entonces acá obtengo esto que está acá. Entonces, la KC, fíjense que cuando se hace la comprobación me da aproximadamente 0.86. Bueno,
Vamos a ver qué es lo que pasa con los efectos, con las variables estas que habíamos mencionado hace un ratito. Entonces, con respecto a la temperatura, yo tengo que ver si la reacción es exotérmica o endotérmica. ¿Bien? O sea, porque va a afectar de una manera distinta si la reacción es exotérmica o endotérmica. La velocidad de reacción normalmente se incrementa al aumentar la temperatura. ¿Qué quiere decir? Mayor temperatura, la velocidad de reacción es más rápida. Se alcanza más rápidamente el equilibrio si yo aumento la temperatura. En cambio, el valor de la constante de equilibrio, eso ya lo habíamos dicho desde el inicio. Es el único factor que me cambia la constante de equilibrio. Entonces, observemos lo siguiente. Acá tenemos el tetróxido de nitrógeno, que se va a transformar en dióxido de nitrógeno. Si la temperatura aumenta, fíjense que voy a obtener más dióxido de nitrógeno. Fíjense que acá esto es incoloro, que es el tetróxido, y si yo aumento la temperatura hago que el equilibrio se desplace hacia dónde. Y bueno, se va a desplazar hacia justamente la formación de reactivos, de producto. Entonces se va a desplazar hacia allá. Es decir, la temperatura en este caso me desplaza el equilibrio hacia la formación de producto. Bueno, vamos a ver. En este caso yo tengo un complejo, eso se llama hexaacuocobalto 2, bien, hexaacuocobalto 2, y si yo lo pongo con iones cloruro, me genera otro complejo, hay como una especie de desplazamiento de los complejos, eso lo van a ver en sexto, y tengo el tetraclorocobaltato y agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo le cambio la temperatura a todo esto? Bueno, si yo, esto es de color azul, perdón, esto es de color rosa, el que tiene agua, y este, el que tiene cloro, es de color azul. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según como yo lo haga variar, va a ir cambiando de color. Entonces el equilibrio se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo lo caliento se vuelve azul y si yo lo enfrío se vuelve rosado. Y esto ya les tiro ahí un dato de color. Esto es como sucede con las virgencitas, esas que predicen el clima, o el lobo marino del Mar del Plata, que cambia de color. Bueno, tiene adentro cloruro de cobalto. El cloruro de cobalto establece digamos, en contacto con agua, con agua con sal, establece justamente este equilibrio y la formación de este complejo. Esto es un equilibrio complejo. Bueno, se ve alterado justamente por la temperatura. Y por eso es que van cambiando de color. Fíjense que son los colores que tienen las estructuras estas. Bueno, acá se puede ver clarito. Fíjense que esto es de color rosa y este es de color azul. Y según la temperatura va a ir cambiando. Acá se ve el complejo. Bien, esto no se los voy a explicar ahora porque lo van a ver en sexto. Bueno, y esta es la vieja conocida, ya la vimos montones de veces, reacción exotérmica, endotérmica. No me voy a detener a explicar todo esto porque ya sé que ustedes son expertos en todo este tema, pero acá se puede ver clarito. ¿Bien? Si la reacción es exotérmica o endotérmica, fíjense que era lo que pasaba con la entalpía, con la diferencia de entalpía, bien, que está por debajo o por arriba de la energía de los reactivos, lo que yo tenía de reactivo. Bueno, ¿cómo es que sucede esto? Uno tiene que pensar, si yo tengo una reacción exotérmica, bien, y le aumento la temperatura, la reacción va a ocurrir muchísimo más rápido. Si la reacción es exotérmica y yo le quito calor, bien, la reacción voy a hacer que ocurra un poco más lenta, bien. Acá ocurre al revés, si la reacción es endotérmica y yo le entrego más calor, voy a hacer que ocurra más rápido. Si la reacción es endotérmica y yo la enfrío, voy a hacer que ocurra muy lenta, bien. Bueno, efecto del cambio de presión, esto más que nada para leer, acá tenemos esto. ¿Qué es lo que sucedería acá? ¿Qué pasa si yo le aumento la presión a toda esta reacción? Fíjense, acá tenemos todo gaseoso, es todo un sistema gaseoso. Bien, entonces yo le aumento la presión. Yo tengo acá, vamos a hablar esta reacción en forma de moléculas. Tengo una molécula de monóxido de carbono, que es esta que está acá, tengo 3 moléculas de hidrógeno diatómico, tengo una molécula de metano y una molécula de agua. Entonces, imagínense que todo esto lo empiezan a presionar, es decir, le redujo el volumen, cada vez menos volumen. Acá tendríamos 4 moléculas y de este lado tendríamos 2 moléculas. Bien, fíjense que estas son 3 moléculas pequeñitas, esta es una molécula más o menos normal, y acá tenemos 2 moléculas que son más o menos grandes.
pero tenemos 2 moléculas y 4, o sea que acá tenemos el doble de las que tenemos en los productos. Entonces, dice acá, si yo le aumento la presión, obliga a que el sistema se desplace hacia la derecha. ¿Por qué se va a desplazar hacia la derecha? Bueno, porque tendríamos 4 moles a la izquierda y solo 2 a la derecha, que era lo que estábamos hablando. O sea que acá es más fácil que entren en contacto estos moles que tengo acá, van a chocar, y cuando choquen van a generar más producto. ¿Por qué? Porque acá tengo 2. Entonces esto va a ser más difícil que choquen para formar reactivos. Va a ser más fácil que estos choquen para formar productos. Bien. Yo le hablé de moléculas para no hablar de moles, pero si hablamos de moles también sería exactamente lo mismo. Hablar de moles es cantidad de materia también. Bueno, acá lo podemos ver clarito, fíjense, acá tenemos estos gases. Si yo le aumento la presión, van a entrar en contacto más rápido, pero fíjense las cantidades. Tenemos 2 de estos, 4. Si yo le aumento el contacto, fíjense qué es lo que sucedió. Se formaron 3, y ahora me quedaron 3 de estos. Bien. Y fíjense que de estas que tenemos acá, que son hidrógeno, teníamos 12 de estos que están acá. Ahora ya no tengo 12. Fíjense que entró en contacto más rápido y por lo tanto se formaron más moléculas de agua y de metano con respecto a lo que yo tenía de monóxido de carbono. Bien. Bueno, acá también, esta es otra manera de verlo. Esto es con el amoníaco. A ver, ¿qué esperaríamos nosotros en este caso? Bueno, en este caso, y ustedes me van a contar en el Classroom qué es lo que sucedería en el caso del amoníaco. Bien, en el caso de la descomposición del amoníaco, cuando yo le aumento la presión, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Eso es lo que ustedes me van a comentar en el Classroom. Bien, bueno. Acá dice que se va a favorecer hacia los reactantes. La formación de amoníaco es un proceso industrial, se conoce como el proceso de Haber-Bosch. Bien, pero acá dice ciertamente la reacción se favorecerá hacia el reactante cuando yo le aumento la presión. Pero yo quiero que ustedes me cuenten por qué. Por eso. O sea, ahí está, no es que les estoy dando la respuesta. Bueno, acá habla de la concentración. Acá se tiene en equilibrio. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando aumento la concentración? Fíjense que se aumentó la concentración de hidrógeno y vuelve a descender y aumenta un poco la de amoníaco y disminuye un poco la de nitrógeno, es decir, yo aumenté la de hidrógeno, disminuyó un poco la de nitrógeno, disminuye la de hidrógeno, porque yo acá vamos a suponer que venía una determinada cantidad de concentración, una determinada concentración, es decir, una determinada cantidad de moles por unidad de volumen, y cuando yo le agrego, es decir, le estoy agregando hidrógeno, empieza a disminuir y hace que aumente la cantidad de amoníaco. ¿Pero para qué? Para que se restablezca nuevamente el equilibrio. Es decir, que si yo perturbo el sistema va a evolucionar de manera tal que se vuelva a restablecer el equilibrio. Yo acá lo tenía en equilibrio, se pierde el equilibrio y se vuelve a restablecer el equilibrio. Con concentraciones distintas a las que yo tenía antes, pero el equilibrio se vuelve a restablecer nuevamente, o sea que voy a volver a tener el valor de la constante de equilibrio que rige a esta reacción. Bien, bueno, acá esto no le damos bolilla. Esto lo deberían de ver en alguna de las materias de procesos industriales que ustedes tienen, en quinto, sexto, es el proceso de obtención de amoníaco por medio de la reacción de Haber-Bosch. Y esto es el final, y esta es una de las cosas que más me interesa, porque mezcla un poco de termodinámica con equilibrio químico. Y hay ejercicios de esto. Nosotros tenemos delta G, es una función que me permite a mí hablar de la espontaneidad de las reacciones, es decir, cuándo ocurre algo por sí solo y cuándo no. Si el delta G es negativo, la reacción es espontánea. Si el delta G es positivo, la reacción es no espontánea, es decir, no ocurre por sí sola. Delta G es lo que se conoce como energía libre de Gibbs, o sea que por ser energía se mide en joule o kilojoule, que es el submúltiplo. Bien, bueno, acá lo dice, extensiva, depende de la cantidad de materia y depende de la concentración. Entonces, la fórmula de delta G es igual a un delta G estándar, que delta G estándar es esto que yo tengo con este simbolito, y esto es un dato de tabla. Hay tablas que me dicen el valor de delta G, o sea, tantos kilojoules por mol, por ejemplo. Más R por T por el logaritmo natural de Q. ¿Qué es Q? El cociente de equilibrio. O sea, es esto que yo tengo acá, el logaritmo natural de esa ecuación que yo tengo ahí. O sea que esto es un dato, esto es la temperatura, y esto lo tengo que tener, quizás, si es que no me piden que lo averigüe.
Y esto es el delta G estándar. Ahora, hay una situación, una condición particular, que cuando está en el equilibrio, todo esto es como que se detiene, digamos. O sea, no es como que no hay movimiento entre comillas, podemos decir. Entonces que el delta G de la reacción se vuelve cero. O sea, no es ni negativo ni positivo, se vuelve cero. Y habíamos dicho que la reacción era espontánea si era negativa. Bueno, en este caso se vuelve cero si está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, esto me queda cero, es igual a todo esto, entonces yo de ahí puedo despejar. Y cuando despejo, bien, que es todo esto que tengo acá, y recordemos que cuando estoy en equilibrio, la Q es igual a la K. Entonces, si esto es cero, ya estoy diciendo que esto está en equilibrio, y por lo tanto la Q ahora en qué se transformó, en la K. Entonces, si delta G es igual a todo esto, delta G es igual a esto, y ahora en vez de tener la Q voy a tener la K. Pero todo esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque el delta G era cero. ¿Por qué era cero? Porque está en equilibrio. Entonces, me queda que el delta G estándar, que es un valor de tabla, es igual a menos R por T por el logaritmo natural de K. ¿Qué quiere decir esto? Esto me relaciona propiedades termodinámicas con el equilibrio químico. Esto es lo que tiene de importante esta diapositiva, que es la última, que me relaciona propiedades termodinámicas con el equilibrio químico. Entonces, yo puedo, a partir de acá, si la K fuera mi incógnita, sin la necesidad de conocer la reacción ni nada, yo tengo esto que es un dato de tabla, esto que es una constante y la temperatura a la cual está sucediendo esta reacción, despejo la K y puedo averiguar cuánto vale la constante de equilibrio. Eso es lo que tiene de valioso esto. Entonces, si la K vale esto, yo a partir de ahí puedo o obtener la K, a partir de esto que tengo acá, o puedo tener este valor y este valor y despejo la K. ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto pasa de la siguiente manera. Esto se lo voy a ir marcando con colorcitos para que ustedes lo puedan ver. Esto que yo tengo acá va a pasar para el otro lado negativo. Entonces me va a quedar delta G, cerito, dividido menos R por T. Y ahora, ¿cómo pasa esto para el otro lado? Esto pasa como E, como la letrita E, como esta letrita E. Esa letra que ustedes ven ahí. Entonces me va a quedar E elevado, y ahí lo que yo tengo que escribir es esa delta G, que no tengo acá un triangulito para ponerla, pero le vamos a poner así, delta G, cerito, dividido, y habíamos dicho menos R por T. Entonces esto me va a quedar acá arriba, voy a modificar este menos, lo voy a poner acá arriba, acá adelante. Entonces me queda esto es una exponencial, me queda como un exponente, me queda E elevado a todo esto, y esto va a ser igual a la K. O sea que la constante de equilibrio no termina siendo más que igual a esto, o sea, K es igual a todo esto que yo voy a tener acá. Bien, y esto es para que lo tengan muy presente, porque muchas veces en problemas de química aparece esto, esta mezcla entre lo que es termodinámica y la constante de química. Así que bueno, chicos, los dejo en paz, los dejo tranquilos, esto fue un montón de información, y bueno, lo que les queda a ustedes es practicar, porque esto es algo que se toma en prácticamente todos los cursos de ingreso de las universidades, en terciarios, en un montón de cosas, permite predecir en los laboratorios cómo evoluciona una reacción mirando simplemente un dato de tabla, entonces es un tema muy importante. Quedan ustedes practicarlo, consultar, y bueno, éxitos con este tema, a ver qué tal cómo resulta. Les mando saludos y nos mantenemos comunicados.